Muy buenos días, mi nombre es Jason Javier Cárdenas, pertenezco al CEAT de Ibagué, estudio el pregrado de Ingeniería de Sistemas, pertenezco al grupo 321 y este video es para realizar la parte colaborativa de la tarea número 2 sobre dinámica, en el cual vamos a utilizar o realizar la utilización del simulador de la Universidad de Colorado, en donde vamos a realizar una prueba entre la relación que existe entre fuerza y movimiento. Para eso entonces vamos a tener una serie de movimientos y vamos a tener una serie de pues, unos pasos a seguir según la tarea que me fue asignado a cada uno de los compañeros. En este caso, para mi tarea o mi proceso que fue asignado, pues uno fue descargar el simulador. Este simulador, como lo dije anteriormente, tiene una relación entre fuerza y movimiento. Este simulador consta de 4 pestañas o 4 áreas en donde podemos utilizarlo. Tenemos la parte de introducción, que pues, es una parte de conocimiento y como de aplicación de cómo son sus funcionalidades, la parte de fricción, pero de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar, vamos a utilizar entonces la parte de gráficas. El proceso asignado pues dice que la primera parte es seleccionar la ventana de gráficas, el cual ya lo tenemos aquí activa. Elegir un objeto, que en este caso debe ser un cajón pequeño, el objeto ya está predeterminado. Recordemos que existen 5 tipos de objetos que están para este simulador. Segundo, agregamos la componente de posición, entonces pulsamos clic en el botón de posición más y aquí vamos a agregar entonces este componente al simulador. En el recuadro de vectores activamos las dos opciones, que es fuerza y fuerza neta. Entonces tenemos aquí los dos vectores, fuerza neta y fuerza. En playback colocamos el movimiento en lento, entonces vamos aquí activamos el playback y disminuimos la parte del slider que tenga la parte lenta. Por defecto en el recuadro de fricción aparece las superficies con madera, lo dejamos así. Efectivamente confirmamos que el botón de radio esté seleccionado en madera y que colocamos la posición del objeto en menos 6 centímetros. Entonces vamos acá, posición del objeto, y lo vamos a digitar en menos 6 centímetros. Listo, ya se le dio una nueva posición al objeto. Con el mouse incrementamos el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector de fuerza neta, que debe estar en color verde, sea levemente visible en el diagrama de las fuerzas que aparece sobre el objeto. Entonces vamos a desplazarlo de tal forma que aparezca la fuerza neta, la más mínima, correcto. En el recuadro inferior seleccionamos grabar, iniciamos el lanzamiento y detengámoslo antes de que el objeto golpee el muro y responda a las preguntas formuladas. Bueno, después entonces, iniciamos la grabación. Perdón, pulsamos en grabar y iniciamos la grabación. Ok, listo, la detuvimos. Nos dice que debemos responder algunas preguntas formuladas para el caso. Yo creo que aquí en la pantalla pues las preguntas, aunque algunas requieren la ejecución de las fórmulas y las ecuaciones pues que ya están predeterminadas según la ley de Newton, y pues unas que ya hemos visto anteriormente. Pues aquí vamos a ver de forma general cómo lo podríamos solucionar más al detalle. Entonces nos dice que la primera pregunta, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? El simulador toma esos valores por nosotros, entonces podemos determinar aquí que en las fuerzas paralelas que se van a ejecutar sobre las unidades de medidas de Newton, tenemos que lo que es la fuerza aplicada fue, para este caso que el objeto fue la madera, fue de 504 Newton, y que la fuerza de fricción que tuvo sobre ese objeto, que era otro en la madera, la tuvimos sobre 294 newton. Entonces esas fueron las fuerzas aplicadas tanto para el objeto de la madera como tal. Segunda, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Realmente el valor de la fuerza neta la podemos hallar pues con la sumatoria de sus fuerzas como tal. En este caso,
como teníamos y el enunciado decía que debíamos aplicar la fuerza, pues las fuerzas normales, podemos deducir que tendríamos que descomponer el objeto, como la gráfica nos lo muestra, en un plano cartesiano, en donde tendríamos que aplicar lo que es la fuerza normal o la fuerza de gravedad en caso de que lo hubiese, y pues ya la parte de descomponerlas en los dos ejes, en el eje Y y en el eje X. Pero como notamos que no hubo ninguna fuerza que aplicara hacia la parte pues, correspondiente de gravedad o en contra de la posición vertical del objeto, entonces pues estas fuerzas van a ser en su eje Y van a ser cero porque no hubo una interacción. Entre estas dos fuerzas, pues, entonces ya vamos a tener la diferencia entre lo que es la fuerza aplicada y pues su fuerza de fricción como tal, que son estas dos. Entonces aquí, en este caso podríamos realizar la operación y pues daría 504 menos 294 como tal. ¿Cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Bueno, la distancia recorrida en estos momentos notamos aquí la posición que fue de 6.62 metros recorridos. La gráfica acá de posición, cuando nosotros la activamos, pues ahí no la puede determinar. Simular nos permite esa opción. Y el tiempo como tal. Para poder determinar la posición, cuál es la distancia recorrida del tiempo utilizado para recorrer esta distancia. Pues se lo podemos utilizar con la función de velocidad neta perdón, de distancia final. Entonces podríamos tener que la distancia final menos la distancia inicial y que su tiempo ¿cuál era la escala de los el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Bueno, en este caso pues el tiempo lo podríamos determinar básicamente como estamos trabajando solamente sobre el eje X, pues él nos va a demostrar un movimiento acelerado. Entonces podríamos utilizar básicamente esas funciones de movimiento acelerado para poder determinar cuál fue su tiempo real entre la posición inicial y la posición final que hubo sobre su recorrido. Entonces ahí aplicaríamos la ecuación del movimiento acelerado como tal. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de posición contra tiempo? Podemos notar acá que frente a la posición, el tiempo lo tenemos sobre el eje X y la posición sobre el eje Y. Podemos determinar que hubo un movimiento semiparabólico, por lo cual nos podría indicar que va a ser una ecuación de tipo cuadrática y pues que es un movimiento uniforme acelerado. Entonces para poder hallar ese tipo de valores que intervinieron en él, entonces debemos utilizar ese tipo de ecuaciones. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica? Bueno, lo acaba de decir, es un movimiento semiparabólico por el cual pues va a determinar que es un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a seguir con el segundo objeto. Dice que lo reiniciamos todo y que cambiamos aquí en este caso la fricción, que la vamos a cambiar por la que tenemos acá, que es por hielo, y vamos a repetir los mismos el mismo proceso que pues está del 2 al 9. Procedo del 2 al 9, entonces es que vamos a elegir el mismo cajón, que es cajón pequeño, vamos a agregarla, vamos a reiniciarlo y entonces terminamos hielo, aplicamos las fuerzas, le decimos que va a estar a menos 6 metros de posición, que va a ser el cajón. Vamos a agregar aquí la gráfica de posición y vamos entonces a aplicarle una fuerza neta básica. Listo. Entonces tenemos aquí posición, vectores, fuerza neta, están activos. Ok, entonces vamos a aplicar que lo haga lento. El cuadro de fricción aparece con hielo, unos 6 y ok, entonces vamos a dar
pulsar grabar y efectuamos la simulación. Y la detenemos antes de que realice un choque como tal. Ok, entonces para la parte con fricción con hielo con el mismo objeto, entonces determinamos que sus fuerzas aplicadas la fuerza aplicada fue de 28. Como no hubo no hubo prácticamente eh, fricción, entonces la fricción no fue marcada en este simulador, fue fricción sobre cero, digamos que es una parte sobre hielo, entonces generalmente el hielo no tiene una constante, no tiene fricción o no tiene una fuerza contraria a la que es aplicada. Pues para hallar nuevamente la distancia recorrida y el tipo de gráfica que tuvo la relación contra el tiempo, notamos que pues vamos a utilizar las ecuaciones que anteriormente fueron descritas cuando hubo la opción de madera. Pero aquí podemos determinar que con relación a la gráfica que hubo entre cuando tuvimos fricción y cuando no tenemos fricción, esta gráfica es mucho más abierta. Entonces podemos generar podemos deducir que va a generarse como varios cambios en cuanto a sus valores al no tener una fuerza contraria que es la fricción. En cuanto a las conclusiones, entonces podemos deducir que primero, que toda fuerza aplicada es directamente proporcional a la fuerza contraria o a la fuerza de fricción que podemos tener en ella. Lo pudimos evidenciar con los dos tipos de fricción, una que fue con la madera y otra que fue con el del hielo. Y dos, pues que este tipo de movimiento básicamente siempre va a ser uniformemente acelerado. Pues, ¿por qué sentido? Porque vamos a tener una aplicación, vamos a tener una distancia, vamos a tener un tiempo en el cual ambos pues van a ser directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Obviamente, ya con las ecuaciones y con los datos más prácticos o ya definidos dentro de los ejercicios que tenemos que realizar dentro del entorno colaborativo, aquellos valores van a ser mucho más específicos y pues mucho más reales. El objetivo real de este video era realizar el proceso y evidenciar el ejercicio sobre el simulador. Entonces agradezco por la atención y espero pues verlos más adelante. Muchas gracias.